quiero comentar y explicar para las personas que tal vez vienen por primera vez o nos están visitando, que estamos predicando de una manera expositiva. ¿Qué significa eso? Que tomamos un libro de la Biblia y estudiamos todo lo que dice el libro versículo por versículo. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos a Dios en toda la Biblia un versículo a la vez. Y vemos que la palabra de Dios es la que produce el cambio en nuestros corazones. Y no es que nosotros ponemos o imponemos el tema, sino que el tema lo pone Dios mismo por la palabra inspirada. Entonces este es el gozo que tenemos y el privilegio que tenemos de poder compartir la palabra de esta manera. Así que, si ya encontró su Biblia, yo voy a leer la versión Biblia de las Américas. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del 25 al 31. Dice, y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Creemos que tú vas a hacer tu obra en este lugar. Nos sometemos a tu señorío. Obra, Señor, en medio nuestro. Toma el control de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras vidas, de la iglesia. Imparte tu vida a través de tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que crea y tu palabra la que da vida a la nueva creación. Señor, creemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de tu palabra. Señor, háblanos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos terminando el libro de Hechos y tenemos la certeza, la seguridad de algo. De que lo que Cristo dijo al principio del libro que iba a hacer, se cumple. Y estamos viendo al finalizar de Hechos que todo lo que Cristo dijo que haría, se llevó a cabo y se cumplió tal como Él había determinado que se cumpla. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dijo el Señor que haría? Ahí encontramos en capítulo 1, versículo 8. ¿Qué fue lo que el Señor dijo que haría en el principio del libro de los Hechos? Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, Pablo era uno de los apóstoles sobre el cual había venido el Espíritu Santo con poder y él se había determinado ser fiel a su Señor, predicando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y tal vez llegar, si era posible, hasta lo último de la tierra. Y esto es claramente una obra soberana y totalmente sobrenatural de Dios. Porque los hombres no podían en sus propias fuerzas llevar adelante tan semejante obra. ¿Se imagina cómo iban a ser un grupo
que no sobrepasaba más los 120, de llegar hasta lo último de la tierra predicando el Evangelio. ¿Cómo se iba a hacer? ¿Cómo? Es que estos hombres fueron impulsados por Dios mismo. Fíjense esto. Dios, en la persona del Espíritu Santo, dio vida a hombres que habían escuchado el Evangelio. Y este Evangelio había sido predicado por Dios, que se había hecho hombre y había habitado entre los hombres. Y Dios, el Padre, toma como hijos a aquellos que habían creído. Entonces, la salvación es una obra plena y absoluta del Dios Trino. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios inmerecido. Y nosotros podemos ver en la salvación, en el plan de Dios, la obra de Dios en su plenitud, en su obra completa. Y esta salvación se aplica en el corazón de hombres que son pecadores. Pero Dios convierte a esos hombres de pecadores a recipientes de su gloria para ser testigos hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que vemos en el libro de Hechos. Dios mismo impulsa a estos hombres, los envía, le da el mensaje y no hubo ninguna barrera o impedimento que haya podido detener el reino de Dios, el avance del reino de Dios. Y si nosotros vemos el libro de Hechos, vamos a encontrar que había un montón de obstáculos, pero ninguno de ellos pudo detener el avance del Evangelio. Prisiones, castigos, persecuciones, calumnias, injurias, amenazas, mentiras, muerte, hambre, naufragios, manifestaciones demoníacas, oposición del gobierno, pobreza, falta de recursos, divisiones internas, falsos maestros. Ninguna de todas estas cosas pudo impedir que el Evangelio llegue hasta la capital del mundo. Así que nosotros vemos que Dios ha decidido que su reino se extienda a través de la predicación del Evangelio. Y nada pudo detenerlo. Así que nosotros creemos que nada puede detener el avance del Evangelio. No hay nada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es, en resumen, lo que el libro de Hechos nos cuenta. Nada puede detener el avance del Evangelio. Nada. Y hoy, 2000 años después, nosotros confirmamos exactamente lo mismo. No hubo imperio, no hubo reino, no hubo gobierno, no hubo plan satánico, no hubo oposición que haya podido detener el Evangelio. ¿Y sabe por qué nosotros lo confirmamos y lo creemos? Porque hoy nosotros estamos aquí reunidos, glorificando a este Dios maravilloso, y tenemos una Biblia abierta en nuestro propio idioma. Han pasado 2000 años. Y el Evangelio sigue avanzando y llegando a etnias y a lugares donde nunca antes se llegó. Esto es maravilloso. Así que nosotros, al estar acá reunidos, podemos tener la certeza de que Dios nos ama. Nos ama tanto que envió a hombres que lleven el mensaje hasta nuestras tierras. Y hoy tenemos la palabra de Dios impresa en nuestro idioma. Podemos reunirnos y glorificar a Dios y nada nos impide hacerlo. Eso es evidencia del amor de Dios derramado en su iglesia. Y esto es algo por el cual nosotros tenemos que estar agradecidos, gozarnos. No hay nada más maravilloso que ver que Dios cumple sus promesas y nada puede impedir el avance de su reino, porque Él es soberano. Así que cuando nosotros terminemos de cerrar este libro, no vamos a tener esa sensación gratificante que tiene alguien que acaba de leer una obra de arte o un libro de literatura y que dice, wow, qué buen momento, qué lindo, qué gratificante que fue leer a este autor.
Nosotros, al cerrar el libro de Hechos, nosotros tenemos una experiencia que es mucho más grande que esa. Decimos, sí, el Señor es maravilloso, Él es el autor del libro, pero hay algo más. El Señor cumplió sus promesas y el autor del libro está ahora aquí conmigo. Y Él me amó de tal manera que su poder llegó a mi corazón. Pero no solamente que Él me salvó, sino que también me ha dado un mandamiento. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a oír lo que el Señor nos dice? ¿Vamos a ver lo que el Señor quiere que veamos? ¿Obedeceremos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Que Dios nos dé hoy ojos para ver, oídos para oír, corazón para creer y voluntad para obedecer su palabra santa. Al cerrar el libro de los Hechos, se nos da la posta para decir, bueno, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este evangelio que te fue entregado? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Vamos a nuestro texto, versículo 25. Dice, y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse. Eso, si usted tiene una Biblia de papel, por favor, marque esto. Estos son los dos puntos que vamos a hablar en este versículo. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse. Después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías. Fíjense esto, Pablo había llamado a los judíos de la ciudad y los había reunido para darle o para predicarle el evangelio. Y él se había identificado con ellos, le decía, hermanos, ustedes que somos de la misma nación, tenemos las mismas costumbres, tenemos las mismas creencias. Yo quiero hablarle del evangelio de Jesucristo y los llamó aparte. Pero él empezó a predicar el evangelio desde la palabra de Dios, basándose en la ley de Moisés. Le predicó el evangelio. Pero estos hombres, en vez de aceptar el mensaje, estaban rechazando al Mesías prometido por Dios. Estaban rechazando a Dios mismo. Fíjese lo que dice el Evangelio de Juan. Juan 1, versículo 10, dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pablo se estaba dando cuenta del rechazo que había en el corazón de estas personas. Él se estaba viendo claramente que estas personas estaban negando a Cristo. Así que cuando él reconoce que el evangelio estaba siendo rechazado, le da una advertencia que tiene carácter de sentencia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora me quiero referir o quiero enfocarme en cuáles son las características de las personas que rechazan el evangelio. ¿Cómo son? ¿Cuáles son las características que tiene una persona que rechaza a Cristo? Una de las características es lo que acabamos de remarcar. No estaban de acuerdo entre sí. Estas personas que están rechazando el evangelio, que están rechazando a Cristo, tenían algo, que no estaban de acuerdo entre sí. Acá nosotros podemos ver que los que no están en el evangelio pueden estar juntos, pero no están de acuerdo. Pueden reunirse, pero no unirse. Pueden decir, pero sin dejar de discutir. En cambio, los que han sido salvados por la obra soberana de Dios tienen algo en común. ¿Y saben qué es algo en común? Es
el Evangelio. Y todo lo que el Evangelio, o toda la unidad que el Evangelio brinda. Fíjese lo que dice San Juan capítulo 17, versículo 20. La finalidad del Evangelio, o la finalidad por la cual Cristo vino a morir para nosotros, es la unidad. Nosotros fuimos salvos para estar unidos aquí en la tierra. Mire esto, San Juan, capítulo 17, versículo 20, está orando Cristo al Padre y dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está diciendo Jesús, Señor, te ruego por lo que van a creer en el Evangelio. ¿Y qué pide? Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Mire esto, hermano. Desde el principio del libro de Hechos, el libro que estamos cerrando hoy, nosotros vemos que el resultado o el fruto de que una persona ha sido salva es que tiene unidad y tiene comunión con los hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban separados, ¿así dice? Estaban todos enojados, ¿así dice? No, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. El fruto evidente de que una persona ha sido salva es que está en comunión con la iglesia. Esa es la evidencia. Pero los que no creen pueden estar juntos, pero no tienen comunión, no tienen unidad. Dice que se peleaban entre sí. Lo único que unía a estas personas era que no querían creer en Cristo. Ahora voy a decir algo que va a sonar brutal, va a sonar muy fuerte, pero es verdad. Si no somos unidos por Cristo, seremos separados por Cristo. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no está conmigo está en contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Si no estamos unidos en Cristo, vamos a ser separados por Cristo. Así que nosotros tenemos que entender algo acá. Que la comunión es algo precioso. ¿Sabe por qué la comunión es algo preciosa? Porque no es algo que nosotros podamos hacer. La comunión no es algo que nosotros planeamos. No está en nuestra naturaleza tener comunión. Al contrario, la Biblia dice, cada cual se apartó por su camino. Cuantos hombres hay sobre la tierra, caminos habrá. Pero no van a tener comunión a menos que en Cristo sean unidos. ¿Lo ve? La comunión es algo precioso porque es un don de Dios. No es de los hombres, no es natural. Y la comunión es algo que Dios da a los santificados, a los que han creído, los que han sido lavados en la sangre del Cordero. Los demás no tienen comunión. Pero, si bien tenemos unidad en Cristo, en la iglesia, muchas veces todavía nuestra naturaleza pecaminosa está ahí y debemos luchar. Debemos luchar porque nos cuesta a veces venir y tener comunión en la congregación, en la iglesia, con los hermanos.
Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Pablo, en este tiempo que él llega a Roma y es encarcelado durante 2 años, escribe las cartas de la prisión. Y escribe esto, fíjense lo que dice. Efesios 4, versículo 3. Dice, esforzándoos por perseverar, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, debemos esforzarnos para guardar este vínculo que es el don de Dios que nos fue dado, que es la unidad, es la comunión. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, el Evangelio. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hermanos, la unidad es el fin de la salvación aquí en la tierra. El fin para el cual fuimos salvos es para estar unidos. Fuimos salvados para vivir en unidad, en comunión. Este es el diseño de Dios. ¿Saben? La única cosa que no hubiéramos planeado nosotros hacer es tratar de tener comunión. Porque nuestra naturaleza lo primero que quiere es tener independencia. Nuestro orgullo nos dice que nosotros tenemos que aislarnos, buscar nuestros logros personales, nuestras victorias, nuestros deseos. En cambio, Dios dice, te salvo para que vivas en comunión con tus hermanos. Y esto destruye nuestro individualismo. Esto nos saca los auriculares y nos pone delante de mi hermano para que yo hable con él. Me saca el celular y me dice, bueno, ahora hablemos. Hace que deje de preocuparme por mis cosas y empiece a llevar la carga del otro. Porque dice, llevad las cargas los unos de los otros y así van a cumplir la ley de Cristo. Y esto no está en nuestra naturaleza. Esto es el don de Dios. Así que usted escuchó la frase esa que dice, yo tengo una relación personal con Dios a mi manera, en mi casa. Y no me congrego, no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de hipócritas y gente mala. Así que yo hablo con Dios allá en mi casa, en intimidad. ¿Usted escuchó esa frase? Yo la escuché. Mucho más a menudo de lo que me gustaría. ¿Acaso está mal? Claro que está mal. ¿Sabe lo que está diciendo esa persona? Esa persona está diciendo que la oración de Cristo no fue escuchada. Esa persona está diciendo que el Espíritu Santo no tiene poder para hacer que la iglesia sea unida. Esa persona está diciendo que el Padre no es el Padre de todos, sino solamente de ella. Así que esa persona tendría que cambiar el Padre Nuestro y decir, Padre mío, que estás en el cielo. ¿Ve? Esa persona está evidenciando que no es salva, que tiene que arrepentirse, tiene que volver su corazón a Cristo. Hermanos, somos pecadores y vamos a luchar con nuestra carnalidad. Y la comunión es algo por lo cual debemos orar y debemos perseverar y debemos cuidar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Hermanos, seguramente no vamos a estar de acuerdo en muchísimas cosas. Me contaba un pastor que ellos tenían problemas cuando tenían que decidir qué iban a hacer en la iglesia. Y sí, ¿cómo te pasa? No, cuando queremos pintar de un color, saltan los hermanos y no, yo quiero este, yo quiero aquel, yo quiero... Y se pelean todos. No se pueden poner de acuerdo en colores para pintar la iglesia. Por eso nosotros pintamos blanco nomás.
No tenemos problemas, ¿no? No entramos ahí, en esa discusión. Pero, hermanos, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, siempre vamos a tener tendencia a chocar. Así que debemos orar por la comunión. ¿Entienden? Y debemos orar y llevar nuestras cargas. Porque la comunión es algo sumamente importante. Es el fin para el cual fuimos salvos. En conclusión, los que creen en Cristo van a estar en comunión en una iglesia y los que no están en Cristo van a estar juntos pero no van a tener comunión. La segunda cosa que tienen como característica estas personas es comenzaron, dice la Biblia, comenzaron a marcharse. Se fueron alejando del lugar donde estaba siendo expuesta la verdad de Dios. Una característica de una persona que rechaza el Evangelio es que progresivamente va a ir rechazando la verdad de Dios. De a poco va a ir dejando de estudiar la palabra. De a poco va a ir dejando de interesarse en lo que Dios dice en su verdad. Pablo era quien estaba exponiendo la verdad, les estaba llevando la luz del Evangelio y estas personas, en vez de acercarse a Pablo, empezaron a alejarse de él. Pablo era el representante de la verdad, sus palabras estaban siendo inspiradas por el Espíritu Santo. Pero estas personas decidieron dar la espalda a la verdad. Mire esto. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, hay una advertencia muy clara. A que no nos ocurra esto a nosotros. Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y cómo es que una persona se aparta del Dios vivo? Fíjense. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Cuántas veces debemos recordarnos unos a otros la palabra de Dios? Cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y no porque la palabra no sea eficaz, es que nosotros estamos en un estado de depravación. Nuestra mente es una mente corrupta que quiere todo el tiempo olvidarse de la verdad de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar con cuánta facilidad retiene las cosas malas que escucha? ¿Y cuánto le cuesta memorizar los versículos bíblicos? ¿Sabe por qué es? Porque somos malos. Y nuestra naturaleza necesita todo el tiempo recibir la palabra de Dios, la luz, la verdad del Evangelio. Nosotros necesitamos diariamente estudiar, meditar, pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Pero la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si nos alejamos de la meditación diaria, pronto estaremos llenos de dudas, luego llenos de incredulidad y nos alejaremos de Dios. Pero esto no es algo que ocurre de un día para otro. Es algo que se hace como progresivamente uno se va deslizando. Y estos hombres comenzaron un camino descendente hacia la oscuridad. Se fueron alejando. Así que nosotros tenemos que ser agradecidos, hermanos, porque tenemos Biblias en nuestros idiomas, Biblias en nuestros dispositivos, Biblias en nuestras computadoras, Biblias en nuestros celulares, Biblias en nuestros autos. ¿Y qué hacemos con las Biblias? Las leemos. ¿O deberíamos?
Debemos ser agradecidos al Señor. Prosigue nuestro texto, versículo 26, dice, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 27, si usted tiene una Biblia de papel, subraye, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. En otra versión dice, ha engrosado, se ha engordado. Y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. Prosigue nuestro texto. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Sabed, por tanto, dice el apóstol Pablo, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo, fíjense cómo se van, teniendo gran discusión entre sí. Lo único que tenían de comunión estas personas eran haber rechazado a Cristo. Pero ellos se iban peleando entre ellos. Hermanos, esto es igualmente de triste como aterrador. Es que cuando una persona rechaza el Evangelio, en la medida que lo va rechazando, se va endureciendo a sí misma. Esto es triste y aterrador, en la misma medida. El corazón se petrifica, se hace una piedra. Y sabe, Dios confirma ese endurecimiento. Y hace que esa persona se convierta en todo su corazón, en una roca. No es que Dios endurece el corazón, sino que Dios dice, has rechazado el Evangelio, te has endurecido. Dios dice, confirmo tu decisión. Es una sentencia, ¿lo ve? Pablo, que de todo su corazón quería que sus familiares, sus parientes, los de su nación se conviertan, le estaba haciendo una última advertencia, pero ellos no quisieron escuchar. Y así muchas veces nos pasa, que le hablamos a las personas y le decimos, mira, le hablamos del plan de salvación y no se quieren convertir. Ahora, ¿cómo actuaba un apóstol? ¿O cómo actuaban los apóstoles? Ellos tenían un patrón de conducta. Ellos primero iban a los judíos, le predicaban el Evangelio, y si ellos no querían convertirse, le daban una advertencia, una sentencia de que si ellos no creían, Dios iba a salvar a otros. Mire, lo vemos aquí en Hechos, capítulo 13. Pablo está en Antioquía de Pisidia. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor. Hechos capítulo 13, versículo 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, los judíos. Mas ya que la rechazaron y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Y mire lo que dice, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Dice, versículo 48, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban a la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Esto es lo que ocurrió en Antioquía. Ahora fíjense, lo mismo pasa Pablo en Corintio. Hechos capítulo 18, versículo 6. Dice, pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo soy limpio y desde ahora me iré a los gentiles. ¿Ve? Es exactamente lo que Pablo estuvo haciendo en todos los lugares donde fue a predicar el Evangelio, lo que hace en Roma. Dice, ustedes no van a creer,
perfecto, me voy a predicarle a otros. Su sangre va a recaer sobre su cabeza. Este es un patrón, claro. ¿Por qué? Porque Pablo, él no creía que él era el que convertía los corazones. Decía, no, el que convierte es el Señor. Yo solamente tengo que predicar el Evangelio. Y como nos decía Jonathan en la prédica anterior, ¿no? Decía, a veces decimos, ¿será que estoy haciendo algo mal? No, nosotros no hacemos nada. Solamente tenemos que predicar a todos. Y el que cambia los corazones es Dios. A veces nos sentimos mal, pero ¿por qué no se convierte? Dios es el que da la salvación, no somos nosotros. Van a creer los que son ordenados para salvación, los demás van a ser endurecidos. Así que, ¿qué debemos hacer? Si una persona no quiere escuchar el Evangelio, le debemos dar esa advertencia, decir, mira, si vos no crees, tu sangre va a caer sobre tu cabeza. Tu corazón va a ser endurecido. Y te espera una condenación eterna. Pero yo no me voy a quedar callado. Yo voy a seguir predicando el Evangelio. Y esto es doloroso porque casi siempre nosotros queremos que nuestros familiares se conviertan. Nuestros seres queridos, los que conocemos. ¿Y quiénes son los que se endurecen? En este caso, los que conocían. Los que eran sus familiares. Así que Pablo, nosotros lo vemos en Romanos 10 y 11, Pablo tenía un dolor en su corazón por los de su nación. Pero él no se callaba, no es que dice, bueno, voy a quedar acá y predicarle hasta que ellos se conviertan. No querés escuchar el Evangelio, no querés arrepentirte, voy a predicarle a otros. A veces decimos, tal vez es como un arma, no sale la bala acá, bueno, y ya no queremos, no, hermano. Si no se convierte, tenemos que ir a otros. Tenemos que predicar a otros. No podemos callar. No es una opción. Así que la Biblia una y otra vez nos muestra este ejemplo. Debemos entender que aquel que dijo que debíamos ir hasta lo último de la tierra es el que va a sostener su mensaje y va a salvar porque Él es soberano, no nosotros. Sigue nuestro texto, versículo 30 al 31. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, y predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Pablo se dedicó a seguir predicando. Y Pablo no podía revertir la situación en la que estaba por la ley, porque él estaba preso. Así que decía, bueno, yo estoy preso, no sé qué voy a hacer. Pablo no esperó a que le den la sentencia, sino que en prisión seguía predicando. A veces nosotros estamos preocupados por nuestras circunstancias externas o por la circunstancia en la que estamos tan afligidos que nos olvidamos de predicar a Cristo. Debemos tomar el ejemplo de Pablo y esto debe ser alentador para nosotros. Dios va a salvar. Y si hoy estamos en una circunstancia en que nos sentimos incómodos, angustiados, afligidos, debemos seguir predicando. ¿Por qué? Porque solo a través de la predicación del Evangelio es que las personas van a ser salvas. Hermanos, ¿saben? A veces nosotros tenemos la tendencia de vernos de acuerdo a la circunstancia en la que estamos. ¿Cómo estás, hermano? ¿O a qué te dedicas? No, yo soy un desocupado. ¿Y vos? No, yo soy un viudo. O yo soy una persona pobre. O yo soy una persona inculta. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que la circunstancia determine lo que somos. Y Pablo decía otra cosa. Pablo decía, yo soy
embajador de Cristo en cadenas. Esto es una circunstancia nomás. Esta circunstancia no va a delimitar mi conducta. Al contrario, yo soy un embajador de Cristo. Estoy en esta circunstancia, pero esta circunstancia no me determina. Cristo es el que determina quién soy yo. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios. Pablo estaba preso en Roma y escribe el libro de Efesios. Y fíjense lo que dice. Efesios capítulo 6, versículo 19. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Y dice que al proclamarlo, hable con denuedo, como debo hablar. ¿Sabe? Pablo en Roma también escribió la carta a los filipenses. Y él pedía que la gente ore por él para que él pueda predicar el Evangelio. Y al finalizar la carta de los filipenses en el capítulo 4, versículo 21, fíjense lo que dice Pablo. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Y quiénes eran los hermanos que estaban con Pablo? Lo vemos en el versículo que sigue. Dice, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Saben qué había pasado? Que los soldados, que eran unos soldados que estaban encargados de cuidar, que era la guardia de César, cuidaban a Pablo. Y Pablo durante estos 2 años no cesó de predicar el Evangelio. Y estos mismos soldados que escucharon el mensaje creyeron. Y ahora estaban en la habitación interna del emperador y había hermanos ahí. ¿Ven? La circunstancia no delimitó a Pablo, sino que él siguió predicando. Pablo no dejó que las circunstancias lo definan. Él no se veía como un preso, él se veía como un embajador del reino de Dios y actuaba en consecuencia a eso. ¿Cómo estás en la circunstancia en tu trabajo? ¿Es asfixiante? ¿Es angustiante? ¿Estás predicando a Cristo? ¿Cómo estás en la circunstancia en tu familia? ¿Es difícil? ¿Te rechazan? ¿Estás predicando a Cristo? ¿Cómo estás en la circunstancia en tu matrimonio? ¿Es tu mujer una mujer que no cree en Cristo? ¿Es tu esposo un hombre que no cree en Cristo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? En tu colegio, en la facultad, con el kiosquero, con tu vecino, ¿cómo estás? En conclusión, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Quién es el Señor de la historia? ¿Quién es el que gobierna, que tiene control sobre todas las cosas? ¿Quién es el que comienza y cierra la historia? ¿Quién es el alfa y el omega? ¿Quién tiene el control? ¿Se cumplieron las palabras que Cristo dijo al principio? ¿Se cumplieron? ¿Se cumplirán hoy? ¿Sigue siendo Cristo el mismo? ¿Sigue teniendo el control? ¿Sigo teniendo fe? ¿Entendemos la importancia de la comunión? ¿Entendemos que fuimos salvos para tener comunión? ¿Qué tan importante es para nosotros la iglesia? ¿Es trascendente para nosotros la comunión? Ahora un hermano me está diciendo que él quiere tener comunión, pero por Zoom nomás. Dice, no me gusta, viste, cuando hay mucha gente. ¿Me podés poner un Zoom? No te voy a poner el Zoom, hermano. Se terminó la pandemia.
La comunión es en vivo y en directo, donde le tocas a tu hermano. Es real, tu hermano es real. Fuimos salvos, hermanos, para ser uno. No dos, no tres, no un montón, para ser uno. Y esto es algo que nos cuesta. Hermanos, nos cuesta porque tenemos decisiones y criterios distintos para todo. Y las chicas saben. No, a mí me gusta el lacio, no por el largo, porque esto, por lo otro, por la ropa, por la ajustada, por esto, por cómo venir. Para venir a la iglesia tenemos criterios distintos. Uno viene por acá, el otro viene por allá. Y viven ahí cerca. Criterios distintos. No, a mí me gusta la comida así. Vamos a reunirnos a comer algo. ¿Pero qué vamos a comer? Todo un problema. Pero eso no son las bases fundamentales de nuestra fe. Un Dios, una fe, un bautismo, un mismo espíritu. Podemos comer tortas fritas en comunión. Lo importante es la unidad en el espíritu. No nuestros criterios, no nuestros pensamientos. Si no estoy dispuesto a ceder en mis posturas, es muy probable que yo esté haciendo más daño en la iglesia de lo que me imagino. ¿Estamos dispuestos a ceder nuestros postulados? Debemos pensar, ¿estamos realmente acercándonos más a Dios en su palabra de cuando creímos? ¿O nuestra vida en la fe es una vida estática? Venimos los domingos, escuchamos el mensaje, nos saludamos, nos damos 2 besitos y nos vamos. ¿Es eso? ¿Es eso el Evangelio? No, debemos acercarnos a la palabra de Dios, porque Dios está ahí hablándonos. Es su palabra. He escuchado un par de personas que dicen, no, la Biblia fue escrita por hombres. ¿Sí? ¿Y? No, y tiene como que la bajan de importancia, dice, como fue escrita por hombres, entonces no tiene las respuestas para todas mis necesidades. ¿Sabe qué está diciendo? Está negando la divinidad de la inspiración divina en la palabra de Dios. Y la Biblia es todo lo que nosotros necesitamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, que discierne nuestras intenciones y nuestros corazones. Si la palabra de Dios hubiera estado incompleta, entonces Dios hubiera mandado desde que Juan escribió Apocalipsis hasta ahora un tomo todos los meses como para actualizar el paquete de datos. Como el celular, ¿no? Actualización nueva disponible. No es así. La palabra de Dios es la luz que alumbra nuestros corazones, nuestras mentes. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Así que debemos acercarnos a la verdad de Dios y no alejarnos de ella. Y por último debemos preguntarnos, las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿nos sacudieron de tal manera que hemos dejado de predicar a Cristo? Ponemos en pausa y decimos, bueno, cuando me arregle esta circunstancia voy a predicar. Imagínense si Pablo hubiera dicho, no, cuando salga de prisión, hermano, recién predico. Antes no, porque acá estoy medio incómodo, no me dejan salir. No, hermanos. El Evangelio no se detuvo. El Evangelio
siguió avanzando desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta Roma. ¿Y saben cuánto tiempo llevó eso? 30 años. 30 años. Desde que el Señor dio su promesa en Hechos, capítulo 2. A Hechos, capítulo 28, pasaron 30 años. A veces nosotros esperamos resultados inmediatos. Decimos, bueno, que se conviertan ya y que bueno, y tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes y perseverar. Eso es una tarea, es una carrera de perseverancia, no de velocidad. Dios nos ha llamado a un lugar específico, a un tiempo específico, a una circunstancia específica en la que vos estás. Hay personas que solamente pueden escuchar el mensaje porque Dios te puso en esa circunstancia. Deja de quejarte, deja de mirarte el ombligo y predica a Cristo. Esas personas deberían, en vez de escuchar, quejarte y de estar preocupándote por tus circunstancias, deberían estar escuchándote predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se va a detener. No se va a detener. Y esta es la gran bendición que tenemos. Dios va a usar tu vida para que otros conozcan la verdad. Y sean perdonados, sean restaurados y tengan comunión. Y si no lo hacemos, estaremos negando la comisión que nos fue dada. ¿Qué vamos a hacer? Predicar el Evangelio. Muy bien, Jamie. ¿Qué vamos a hacer? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Ahora vino un compañero de trabajo de mi hermana, que él tiene un tumor en el ojo, adentro del ojo, y estaba paralizado, aterrado, porque él tenía miedo de morirse. Y me dice mi hermana, no sé qué hacer. Le hablé de vos y me dijo que quería venir. Y vino, y cuando empezó a hablarme, me dice, ¿vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, sí, sí. ¿Y por qué viniste? Y no, y la verdad que vos querés que nosotros oremos y tu tumor se sane. Sí, eso me encantaría. Bueno, eso no vamos a hacer. ¿Y por qué? Me dice, ¿vos escuchaste el Evangelio? No. ¿Qué es? Bueno, nosotros tenemos que predicarte el Evangelio primero. ¿Dios puede sanar? Sí, claro, puede sanar. Voy a orar por sanidad, pero vos tenés que saber que si te morís ahora, tenés que ir al cielo. ¿Vos escuchaste alguna vez el Evangelio? No, mira, yo era catequista, enseñaba en la iglesia, pero ¿escuchaste el Evangelio? No. Bueno, sentate y escuchalo. Y ese hombre se fue con la Biblia abrazando y decía, yo nunca había escuchado esto. Nunca. Nunca. Y saben, se fue y no me pidió que ore por sanidad. Él se fue corriendo para contarle a su esposa el Evangelio, la buena noticia. ¿Sabe? El Evangelio solamente es buena noticia si llega a tiempo. Si la persona se muere antes de escuchar el mensaje, no es buena noticia. Al contrario, es la noticia más terrible que puede escuchar. Hermanos, las personas que se pierden por día, 50.000 personas están yendo al infierno. ¿Y sabe? Que va a ir al infierno significa que mañana va a estar en el infierno, pasado va a estar en el infierno,
El mes que viene va a estar en el infierno, el año que viene va a estar en el infierno, y así dentro de 10 años, y dentro de 50, y dentro de 1000 años, y por la eternidad, esa persona va a estar en el infierno. Eso significa irse sin creer en Cristo. Esa es la realidad. Y eso no se puede cambiar. ¿Y qué vamos a hacer? Predicar a Cristo. Por eso a Pablo no le importaban las circunstancias. Que a nosotros tampoco nos importe. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es asombrosa, Señor, maravillosa. Gracias, Señor, porque nos muestra de que tú eres el creador, el que sostiene la historia. Y, Señor, tus palabras se cumplen en nosotros y a través de nosotros. Te pedimos, Señor, que enciendas nuestros corazones en la verdad. Gracias por dejarnos ver la importancia de la comunión, de la unidad. Gracias, Señor, por dejarnos ver la importancia de acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos ver que las circunstancias no van a determinar lo que somos. Gracias, Señor, porque nos has dado el mensaje de la reconciliación. Y es como si Dios mismo clamara por nosotros: reconcíliense con Dios. Y nosotros, Señor, reconocemos que muchas veces las aflicciones del tiempo presente nos han hecho desviar nuestros ojos de la misión. Señor, enciende a tu iglesia. Enciende a tu iglesia, Señor. Enciéndenos en el Evangelio, apasionanos, Señor. Que llevemos el mensaje del Evangelio, Señor, a aquellos que aún no han oído. Enciende nuestros corazones, Señor. Te lo rogamos, te suplicamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Nos sentimos amados, Señor. Nos sentimos privilegiados. Nos sentimos, Señor, realmente dignificados de alguna manera, Señor, en que nos has dado este mensaje a nosotros. Los ángeles no pueden pronunciar esto, pero tus hijos, Señor, sí. Danos el valor, Señor, y el entusiasmo para predicar a Cristo. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén.